Bueno, como les decía, entonces vamos a ver las distintas etapas en la fabricación del ácido sulfúrico. Lo primero, como les contaba, es la obtención del dióxido de azufre, ¿sí? Para obtener el dióxido de azufre, que va a ser nuestro reactivo en la obtención del ácido sulfúrico, lo podemos obtener de distintas maneras. Uno es a partir del azufre elemental, un 65% más o menos. Otro es la extracción del dióxido de azufre a partir de sulfuros metálicos. Otro es la obtención de dióxido de azufre a partir de sulfuro de hidrógeno, ¿verdad? Del gas natural. Y otro por el reciclaje del ácido sulfúrico. Después de que se obtiene el dióxido de azufre por cualquiera de estas vías, que vamos a ver distintos métodos, tenemos una etapa que es la oxidación del dióxido de azufre a dióxido de azufre. Esta es una etapa clave en donde vamos a tener dos métodos que nos van a permitir llevar a cabo esta oxidación. Uno es el método de la cámara de plomo y otro es el método de contacto. La cámara de plomo actualmente está en desuso y se utiliza el método de contacto, pero vamos a ver los dos. Luego, tenemos por último la absorción de ese dióxido de azufre en agua para así poder obtener entonces nuestro producto final, que es el ácido sulfúrico. Entonces tenemos como... Se me trancó solo a mí. Ah, perdón. No, decime, ¿tenés alguna duda? No, se me había trancado y no sabía si había sido solo a mí. Ah, está. Entonces tenemos tres etapas fundamentales: la obtención del dióxido de azufre, la oxidación del dióxido de azufre y luego la absorción del dióxido de azufre en agua. En agua en realidad no está bien, se hace la absorción en ácido sulfúrico, que ahora vamos a ver por qué más adelante. ¿Sí? Bien, entonces vamos a ver algunas características del azufre, que es nuestra materia prima, ¿verdad? Porque es el paso previo para poder tener el dióxido de azufre en la obtención del azufre. Ya vimos que hay distintos recursos naturales que nos van a permitir hacer uso de este elemento. Entonces, la primera, algunas características del azufre elemental, es que ustedes saben que el azufre se encuentra con la atomicidad 8 y en forma elemental lo tenemos en aproximadamente un 4%, ¿verdad? Y ubicado en la parte de sedimentos, depósitos sedimentarios y volcanes. Luego tenemos un 4% que está combinado con sulfuros metálicos, ¿no? Con otros metales. Un 87% que se encuentran los combustibles fósiles. Un 5% de ese azufre es aportado por el gas natural, como el sulfuro de hidrógeno. Y otro porcentaje prácticamente despreciable está en el yeso, ¿verdad? En los sulfatos. O sea que el azufre lo podemos encontrar en esos distintos compuestos, o en forma elemental o formando parte de compuestos ya combinados, ¿tá? En esos porcentajes. Como ya les dije recién, algunas propiedades del azufre elemental, ustedes saben que es de color amarillo, medio pálido, que su forma alotrópica es el azufre 8, que tiene una temperatura de fusión de 112 a 114 grados, eso es muy importante porque es necesario saber cuando estamos realizando la extracción en qué estado lo queremos tener, ¿verdad? Es líquido, sólido. Tiene una viscosidad a temperaturas bastante altas, temperaturas menores de 160 grados, y la abundancia en la corteza es de 0,05%. Está más o menos en el lugar 15 en orden de abundancia de mayor a menor. Eso lo habíamos visto cuando vimos la otra vez la parte de abundancia. Bien. Vamos a ver un poco cuáles son las aplicaciones del azufre. Ahí arriba tienen una foto que la tomé en la última visita que hicimos a Suiza. Esa es una foto real de la empresa, donde ahí tienen el azufre, que ustedes ya lo conocen, porque capaz que en algún momento en su familia compraron una barrita de azufre en la farmacia, que antiguamente se usaba para sacar el aire, esas cosas, esas funciones que le dan los abuelos a las cosas. Bueno, el azufre era muy utilizado en las casas de nuestros abuelos. Bueno, ¿cuáles son las aplicaciones? Tenemos entre 85 y 90% del azufre va a ser utilizado para fabricación de ácido sulfúrico. Después, en menor proporción, se puede utilizar para la vulcanización del caucho, que eso lo que hace es endurecer el caucho, ¿sí?
como agente blanqueador o en aplicaciones agroquímicas. Pero la gran aplicación del azufre, la gran utilidad es para la fabricación del azufre. ¿Cómo se obtiene el azufre? ¿Cómo lo podemos extraer? Bueno, tenemos varios métodos. El método Frasch, como se diga, es el método que utilizamos para extraer el azufre elemental. El proceso Claus es el que utilizamos para obtener el azufre de los gases, por ejemplo, del sulfuro de hidrógeno. Y el método por tostación es el que utilizamos para sacar los azufres de distintos sulfuros, ¿verdad? Que eso obviamente está mezclado, el mineral es mezclado con otros metales, con otros sulfuros metales. Bien. Entonces vamos a empezar por el método Frasch, que es el método de obtención del azufre en estado elemental, ¿verdad? Entonces, ¿dónde lo vamos a encontrar? Y lo vamos a encontrar en la corteza terrestre, lo vamos a encontrar a una distancia de unos 80 metros más o menos, 50 y 80 metros de profundidad, en las zonas que son ricas en este elemento. Obviamente va a estar mezclado con minerales, pero bueno, la idea es, o el procedimiento es, extraer de esa profundidad el azufre, ¿sí? Entonces, aquí tienen una zona en donde están llevando a cabo la extracción. Es una imagen real. ¿Cómo se lleva a cabo? Bueno, entonces se hace con tuberías. Es un sistema de tuberías en realidad. Es una tubería que contiene 3 tuberías. Una tubería que yo aquí la marqué en azul, que es la tubería por donde ingresa agua sobrecalentada a 165 grados más o menos, que es la tubería externa. Luego tenemos una tubería interna, ¿verdad? Que es la que está pintada en rojo, por donde pase aire comprimido a 400 bar más o menos, ¿sí? Que son unas 40 atmósferas, un poquito más. Y una tubería que es intermedia entre la roja y la azul, por donde va a subir el azufre líquido, ¿verdad? Que se le llama, o se le dice que es espumoso, un poco porque ya sale con mucho gas, entonces parece que tuviera espuma. Entonces, ¿el procedimiento cuál es? Se inyecta aire comprimido y agua sobrecalentada, se entra en contacto en la zona, en el estrato rico de azufre, ¿sí? El azufre y todo un conjunto de minerales o de otros compuestos que pueden hacer ahí que se arrastran, son extraídas por la propia presión, ¿sí? Por esta tubería amarilla y extraído al exterior, que es la imagen que ustedes veían que les mostré anterior, donde veían esa montaña de azufre, ¿no? Entonces, en la actualidad se extrae ese azufre elemental, pero solo corresponde a un 13% de la producción, ¿no? ¿Por qué? Porque se gasta mucha agua. Porque como les dice ahí, por cada 1 tonelada de azufre que se extrae, se gastan 15 toneladas de agua. Además, agua sobrecalentada. ¿Ustedes saben lo que es el agua sobrecalentada? No. Porque están trabajando con agua sobrecalentada a 165 grados. El agua a 100 grados pasaría a agua a vapor, ¿no? Pero sin embargo sigue líquida. Eso es porque estamos trabajando a presiones muy altas. Recuerden el diagrama, cómo varía según la presión y la temperatura, cómo varían los estados de agregación que tienen el agua. A esa presión de 40 atmósferas, 40 bar, con esa temperatura se encuentra el estado líquido. Yo tengo un dibujito, a ver si tienen que paso para atrás de toda la presentación. Ahí, acá tienen. ¿Sí? A 165 grados más o menos, con una presión de 40 bar, que sería por acá, y el agua se encuentra en estado líquido. ¿Sí? No sé por qué la dejé al final de todo, podría haberla dejado adelante. Bueno, estábamos acá.
Estábamos acá. Bueno, lo que les quería contar también es que este método antiguamente representaba el 73% de la extracción de azufre, ¿verdad? Bueno, pero pues con el tiempo se fue cambiando un poquito y se obtiene el azufre por otras metodologías, ¿no? Y de otras fuentes naturales, que no son las que se encuentran en los estratos a 800 metros de profundidad. ¿Quedó claro esto? ¿Tienen alguna duda? No. ¿No? Sin dudas. Bien. Yo me quedó una duda. Ahí el azufre sale como lo vimos, el polvo amarillo. Sí, porque sale claro, sale mezclado con agua, sale como una pasta y con mucho aire, porque eso tiene Bien. mucha presión, entonces por eso que le dicen que es espumoso, pero sale sí, Y eso después se seca de alguna manera para claro, sacarle el después agua y eso. claro, Claro, claro. está bien, bien. Gracias. Bien. Entonces ahora vamos a ver el proceso Claus, que es el proceso que nos permite traer el azufre, pero cuando nuestra materia prima es el sulfuro de hidrógeno. ¿Sí? El sulfuro de hidrógeno, que es el gas natural, o también se obtiene por depuración de gases residuales, que ya se han utilizado en otros procesos, o por los procesamientos de combustibles fósiles. O sea, cualquiera de esas tres vías me aporta sulfuro de hidrógeno, y este proceso Claus me permite extraer el azufre, ¿ya?, de esa materia prima. Tiene un alto rendimiento porque además se obtiene con una alta pureza por este método, pero por un tema de regulaciones ambientales solo representa el 50% del azufre producido. ¿Por qué? Por razones ambientales, porque ustedes piensen que el sulfuro de hidrógeno es muy corrosivo, entonces eso puede llegar a tener un impacto ambiental bastante importante. Entonces obviamente, como todo, está regulado y hay cierta cantidad que se puede producir por este método, ¿verdad? Eso está controlado, más o menos es un 50%. Bueno, ¿en qué consiste este proceso Claus? Tenemos dos etapas. Una etapa que está aquí a la izquierda. Una etapa que está aquí a la izquierda, que se le llama, se le dice que es la etapa térmica, ¿verdad? Es una etapa en donde se hace reaccionar el sulfuro de hidrógeno con aire en una relación que es 2:1, sulfuro de hidrógeno, oxígeno, una relación 2:1, en donde se va a producir una combustión a altas temperaturas. Las temperaturas son, ponele que entre 1000 y 1200 grados Celsius. Y de esa forma, en este sector, lo que se produce es la oxidación del azufre a dióxido de azufre, gaseoso. En esa oxidación puede pasar que se siga oxidando un poco más hasta azufre, ¿verdad? Que por la temperatura se encuentra en estado líquido y se recoge en este sector de acá que estoy indicándole con el puntero, ¿tá? Se va a generar entonces, vamos acá a mostrar las dos reacciones, la oxidación del sulfuro a dióxido de azufre gaseoso, o el sulfuro de hidrógeno en presencia de oxígeno puede seguir o continuar la oxidación un poquito más allá y obtener azufre gaseoso, por ejemplo, por la temperatura que estamos trabajando, que luego, por enfriamiento, se puede recoger por estas cañerillas de acá, separando el gas que va hacia arriba y el azufre líquido hacia abajo. O sea que en esta primera etapa ya podemos tener azufre, o sea, ya estamos haciendo una extracción del azufre del sulfuro de hidrógeno. Pero no en la totalidad, en un bajo porcentaje. ¿Por qué? Porque la gran mayoría se oxida a dióxido de azufre y va a ser ingresado en un conjunto de reactores que ahora vamos a ver y que forman la segunda etapa de este proceso. ¿Sí? Ahora vamos a ver la segunda etapa, como les decía, es una etapa que se dice que es una etapa catalítica, que está catalizada por bauxita, en donde acá les pongo 3 reactores, 1, 2 y 3 reactores, por donde va a ingresar el dióxido de azufre generado en la otra etapa, ¿verdad? También va a ingresar, perdón, va a ingresar el resto de los gases que puedan tener por allí, que haya pegado un poco de hidrógeno, ¿verdad? Un poco de agua. Todo ingresa a estos reactores.
En estos reactores la temperatura es un poquito más baja, entre 170 y 350 grados Celsius. ¿Sí? ¿Y cuáles son las reacciones que ocurren? Bueno, la reacción que ocurre es la oxidación del dióxido de azufre a azufre gas por medio del sulfuro de hidrógeno. Todo el exceso de sulfuro de hidrógeno y el dióxido de azufre que ingresa a estos reactores que tienen catalizadores, se produce la oxidación del dióxido de azufre y la reducción del sulfuro, ¿verdad? Se oxida y se reduce al mismo tiempo. ¿Sí? El dióxido de azufre se reduce a azufre y el sulfuro se oxida a azufre, ¿no? Obviamente esta reacción es catalizada por esta serie. En ese proceso, en cada uno de los reactores, se va a obtener azufre gas, que por enfriamiento se recoge como azufre líquido, ¿verdad? Todos los gases pasan al segundo reactor, lo mismo, tenemos azufre, se condensa y se recoge, y así sucesivamente en estos tres reactores. De esta manera, extraemos del gas sulfuro de hidrógeno, o el azufre, primero como gas y luego por enfriamiento, azufre. ¿Sí? Entonces, este es el método que conocemos como el método Claus. Acá tienen un esquema, vamos a decir, de este proceso, no como reactores, sino como con dibujitos hechos por mí, en donde ven la primera etapa, la etapa térmica, como les decía, el horno de combustión, que se da la combustión entre el sulfuro de hidrógeno y el oxígeno a altas temperaturas, generándose parte o algo de azufre. Luego ingresan al reactor catalítico, donde la temperatura disminuye y donde se recoge el dióxido de azufre generado en la primera etapa y parte del sulfuro de hidrógeno que no había reaccionado, ¿sí? Y luego el azufre de gas que se obtiene se condensa y se obtiene el azufre líquido. Entonces, en este proceso que vengo describiendo, la reacción global es que el sulfuro de hidrógeno es oxidado a azufre, ¿no? Entonces, si nosotros juntamos todas esas reacciones que van ocurriendo en cada etapa, la reacción global es la que está escrita allí. Nada más y nada menos que la oxidación del sulfuro a azufre cero. ¿Sí? ¿Lo ven? Me quedó una duda, Alicia. Dime. De lo que mencionaste de que la producción era 50% por regulaciones y cosas, y no entendí, me pareció que mencionaste que el gas como que era tóxico o algo de eso. Es corrosivo el sulfuro de hidrógeno, sí. Ahí va, pero acá se está consumiendo, no generando. Claro, ¿no? pero vos tenés que tenerlo como materia prima, y vos pensás en la materia prima, uno piensa en materia prima en un laboratorio que tenés un poquito de sulfuro de hidrógeno, pero pensalo en escalas industriales. Claro. Tenés que tenerlo como materia prima en reactores y cosas, entonces eso es lo que hace que sea bastante complicado el manejo de este producto. Está, perfecto, gracias. Yo tengo una consulta en la parte anterior en los reactores que usan la bauxita como catalizador. Lo busqué y es una roca que tiene aluminio. Lo que sería ahí el catalizador sería el aluminio. Sí, el aluminio, sí. El mecanismo Y, exactamente en este proceso, de cómo es que actúa, no lo sé. No lo tengo. bien. Pero sí es un catalizador heterogéneo que obviamente actúa a nivel superficial. ¿Sí? ¿Y cómo, en qué forma lo utilizan así? Como, no sé, colocan, no sé, la piedra Sí, lo ponen como en pequeño capitas. tamaño. Claro, Sí, está. sí, sí, sí. Ahora yo después le voy a mostrar cuando usamos la zeolita, que es también un catalizador heterogéneo, ahí sí sé cómo es el mecanismo de acción, ¿verdad? Que específicamente se los voy a contar. Pero esto actúa a nivel de superficie, obviamente se formará algún intermediario que hace que la reacción se acelere y pues se consume. Pero es todo a nivel superficial, ¿verdad? Porque es heterogéneo. Bien. Bueno, después tenemos el otro proceso que es el proceso de tostación que les mencionaba, que es otra forma de obtener azufre, pero a partir de fuentes naturales como son los minerales, que se les llama minerales piríticos. Tienen un montón. La pirita, que es el disulfuro de hierro 2, que es el más común. Después tenemos la calcopirita, que son disulfuros de hierro y cobre, la pirrotita, que es sulfuro de hierro 2. Que es palmerita, la blenda, la galena, el cinabrio, catocina, cobalita, bornita, arsenopirita, etcétera, etcétera. Este proceso
de tostación que me permite extraer el azufre de estos minerales. Es un proceso que la palabra le lleva a entender un poquito de qué va, y es simplemente que se produce la oxidación del azufre a dióxido de azufre por altas temperaturas en presencia de aire. Obviamente es un proceso que es bastante complejo, en el sentido, complejo a la hora de extraer el producto nuestro de interés, porque se genera mucho polvo, mucha humedad, mucho material de otros minerales que nosotros no vamos a utilizar. Entonces se obtiene un dióxido de azufre, que es nuestro producto de interés, bastante contaminado. Entonces generalmente el método de obtención por tostación no es el preferido para la obtención del azufre. Pero de todas maneras, acá tienen un esquemita de cómo sería. Por ejemplo, puse la pirita como ejemplo, que es el disulfuro de hierro 2, con otros sulfuros de metales, un mineral, una mezcla de minerales, y por tostación lo que se hace es separar el dióxido de azufre, que después va a ser transformado en ácido sulfúrico, dejando un conjunto de residuos sólidos, de óxidos de hierro y óxidos de otros metales, que después se podrán separar en óxido de hierro o óxidos de metales en función de si tienen alguna utilidad o no. Otra cosa que se puede hacer es, antes de la tostación, una separación por flotación, que lo que hace es separar a los productos en función de si son hidrofílicos o hidrofóbicos, ¿no? Entonces se separan y quedaría separado el sulfuro de los metales, de otros metales, del sulfuro de hierro, y entonces es el sulfuro de hierro que se somete a tostación, y así obtenemos el dióxido de azufre de interés, ¿no? Pero como les decía, genera un producto bastante contaminado y que necesita, previo a la utilización, sistemas de purificación. Muchas veces se usa, ¿no? Pero se gasta mucho dinero en la purificación de este dióxido de azufre antes de ser sometido como materia prima para la utilización del ácido sulfúrico. Aquí tienen un esquemita donde están las reacciones, ¿sí? Está el horno, se inyecta aire, ¿verdad? Se coloca la pirita, se eleva la temperatura, y bueno, obtenemos el gas que se recoge por ahí, por cañerías, y se separa o se deja sedimentar las cenizas, que son nuestros contaminantes. Es un poco lo que venimos. Bien. Entonces, habíamos visto las etapas de obtención del dióxido de azufre, vimos los tres procedimientos. Ahora vamos a ir a la obtención propiamente dicha del trióxido de azufre, ¿sí? Que luego vamos a transformar en ácido sulfúrico. Para la obtención, entonces, de esto teníamos dos métodos: el método de la cámara de plomo y el método de contacto. El método de la cámara de plomo, como yo les decía, está en desuso, pero lo vamos a seguir comentando, porque en realidad eso es un método que fue utilizado acá en Uruguay, que antiguamente estaba en la refinería de ANCAP, pero está en la refinería de ANCAP, que fue creado en 1746, obviamente acá no, eso fue en Inglaterra, pero ya por 1900 y pico ya se dejó de usar. ¿Por qué? Porque es un método muy costoso, porque el nombre de la cámara de plomo es porque es una cámara de plomo. La reacción ocurre en una cámara de plomo. Imagínense una cámara de qué dimensiones con este material de plomo que se necesita para hacer este tipo de reacción de oxidación del dióxido de azufre. Las dimensiones de esa cámara. Bueno, todo eso genera muchos costos. Más allá de que este método, como vamos a ver ahora, genera muchos gases, óxidos de nitrógeno, los que quieran, tetróxido de nitrógeno, nitrógeno, todos los óxidos de nitrógeno que se les ocurra se generan. Son reacciones bastante complejas, y que además tiene como alta desventaja que se obtienen ácidos de baja concentración, ¿ah? No se obtienen ácidos de concentraciones elevadas. Entonces, por eso fue que cayó en desuso cuando apareció el método de contacto. Entonces, bueno, cayó en desuso. Vamos a ver un poco
cómo es este método de la cámara de plomo, ¿sí? Entonces, aquí tienen un esquema. Esto es una foto de un artículo. Esto que está acá es la cámara de plomo, para que tengan idea de las dimensiones frente a una casita que hay al lado. Este método se lleva por medio de catálisis homogénea y el catalizador es el gas dióxido de mononitrógeno. Tiene 3 etapas importantes. Una que se da en la torre Glover, otra que se da en la cámara y otra que se da en la torre Gay-Lussac. Entonces, vamos a empezar por la cámara y vamos a ir moviéndonos hacia después la torre Gay-Lussac y después a la Glover, porque están todas relacionadas entre sí, porque es un proceso continuo en donde el catalizador, que es el dióxido de nitrógeno, se regenera en el propio proceso. O sea, se consume, pero se vuelve a generar, ¿no? Entonces, vamos a empezar por las reacciones de la cámara y luego vamos a ir para las otras 2 torres. Una cosa importante y que les quiero aclarar es que las reacciones que yo les voy a presentar son las reacciones más sencillas de entender, las que capaz que les queda más claro a ustedes cómo es que actúa el dióxido de nitrógeno como catalizador. Pero pueden encontrar en la bibliografía un montón de reacciones, ¿no? Distintas, porque son sistemas muy complejos. Se dan muchas reacciones en forma simultánea. Entonces yo de todas esas reacciones extraje la que mejor representa el proceso a modo de ejemplo, ¿no? No vamos a pretender que sepan todas porque son infinitas y bastante difíciles. Entonces fui por la, me parece más sencilla, la que ejemplifica mejor. Entonces, como les decía, vamos a empezar por la cámara de plomo, que es esta que está acá. Y en esa cámara es donde se va a dar la oxidación, propiamente dicha, ¿no? El pasaje de ácido sulfuroso a ácido sulfúrico. Ese proceso de oxidación va a estar catalizado, como les decía, por el dióxido de nitrógeno. Aquí tienen cómo es que actúa ese dióxido de nitrógeno como catalizador. Tenemos el ácido sulfuroso, que es la reacción entre el dióxido de azufre que hacemos ingresar, ¿verdad? El que obtuvimos por alguno de los métodos, ya sea por tostación, por el método Claus, o cualquiera de esos, obtenemos dióxido de azufre, lo hacemos ingresar a la torre Glover, que va a pasar a la cámara, y como hay agua en el medio, se va a formar el ácido sulfuroso. Este ácido sulfuroso, en presencia del dióxido de nitrógeno, nuestro catalizador, forma unas especies de aductos, ¿tá? Y a su vez actúa como oxidante. Ese aducto entre el ácido sulfúrico y ese monóxido de mononitrógeno se separa, ¿verdad? Dejando a disposición el ácido sulfúrico, que es nuestro producto de interés, liberando monóxido de mononitrógeno. Ese monóxido de mononitrógeno, en presencia de oxígeno, recupera o regenera el dióxido de nitrógeno nuevamente. O sea que se utiliza como reactivo, pero se vuelve a obtener. Por eso es que es un catalizador. ¿Ah? Entonces, como reacción global de todos estos procesos, lo que tenemos es una oxidación del dióxido de azufre en presencia de agua para dar ácido sulfúrico. ¿Ah? Esta es la reacción nuestra de interés. Entonces, en esta etapa, la etapa de la cámara, es donde se da la reacción de oxidación que nosotros buscamos, ¿sí? En donde aparece el catalizador para que este proceso ocurra, y es donde se obtiene el ácido sulfúrico que se va a comercializar. Si ustedes se fijan en el diagramita ven que el ácido sulfúrico que está siendo recogido de la cámara tiene una concentración de 65%, que es un poco lo que yo les había dicho de que se obtiene por este método un ácido con baja concentración. ¿Sí? Bien, entonces, ahora vamos a ver cómo llegan esos gases a la cámara para que ocurra la oxidación y qué hacemos con todos esos gases que se están generando, porque yo ahí les mostré que había monóxido de mononitrógeno, dióxido de nitrógeno, va a haber tetróxido, porque como les decía, les presenté la reacción más sencilla, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos con todos esos gases que se generan en esta cámara? Bueno, vamos a la torre de Gay-Lussac. En la torre de Gay-Lussac, lo que va a suceder es que van a llegar todos esos óxidos nitrogenados que provienen de acá.
Entonces, de acá todos esos óxidos que se generaron se van para la torre Gay-Lussac. Todos esos óxidos, en presencia de ácido sulfúrico, que ustedes me dirán de dónde sale ese ácido sulfúrico viene de la torre Glover. Acá hay una conexión, porque en la torre Glover se genera ácido sulfúrico. Ahora vamos a ver cómo. Pero ese ácido sulfúrico, a pesar de que es de mayor concentración, es de muy baja calidad, poca pureza, entonces es reutilizado en la torre de Gay-Lussac, ¿no?, para la absorción de todos esos gases generados en la cámara, obteniéndose unos productos, como están aquí, unos sulfatos ácidos nitrogenados, ¿no?, unas especies como la que está escrita acá, y ácido nítrico. Muchas otras especies se forman, porque fíjense que acá yo le puse tetróxido de dinitrógeno, perdón, trióxido de dinitrógeno, tetróxido de nitrógeno, entre paréntesis, como diciendo, hay muchos óxidos que pueden estar allí, absorbiéndose sobre el ácido sulfúrico para dar un conjunto de especies infinitas, y les puse una a modo de ejemplo. ¿Tá? Entonces, en la torre Gay-Lussac recogemos todos esos óxidos, productos de la oxidación en la cámara, pues los absorbemos sobre el ácido sulfúrico que se genera en la torre Gay. Bien. Vamos a la otra torre ahora, a la torre Glover. ¿Qué es lo que pasa en la torre Glover? En la torre Glover se va a producir un enfriamiento de todos los gases y una desnitrificación de los ácidos que provienen de la torre de Gay-Lussac. O sea que esos compuestos que tenían ácidos nitrificados se pasan, vienen por este cañito de acá, ingresan por acá, ingresan a la torre Glover. Y se produce la desnitrificación, porque en presencia de ácido nítrico, que es el gases agregado que se agrega a la torre Glover, se recupera ácido sulfúrico. ¿tá? Todos estos productos nitrificados que se formaron en la torre Gay-Lussac, en presencia de ácido nítrico, forman ácido sulfúrico. Y este es el ácido sulfúrico de la torre Glover que después vamos a utilizar en la torre Gay-Lussac. ¿Eso es lo que se le llamaba ducto? No, aducto es lo que pasa el aducto es lo que pasa en la cámara cuando el dióxido de nitrógeno está actuando como catalizador. ¿tá? Estas son especies de ácido nitrificada, ponele. No tienen nombre porque puede ser esto, puede ser otro cualquiera. ¿tá? Entonces, se produce la desnitrificación de estas especies, ¿sí? que son ácidos que tienen óxidos de nitrógeno. Acá el óxido de nitrógeno estaría actuando como catión, ¿verdad? Y se obtiene ácido sulfúrico. Este ácido sulfúrico, como les decía, es el ácido de torre Glover, que tiene una concentración de 78%, que hoy les comentaba al principio que a veces se vende como tal. A veces se vende ácido sulfúrico de la torre Glover. Se vendía, pero ahora ya casi no se produce directamente. ¿no? Bien. También en la torre Glover lo que sucede es que estos productos nitrificados generados en la torre Glover, cuando reaccionan con agua, que puede haber en la vuelta, también generan ácido sulfúrico. ¿no? Lo importante de esta reacción es que se regenera el dióxido de nitrógeno. ¿Vieron? El dióxido de nitrógeno que yo utilicé como catalizador en la cámara, ¿sí? Lo vuelvo a regenerar. ¿Cómo? Todos esos gases que sobraron en la cámara y pasaron a la torre Gay-Lussac, ahora lo usamos en la torre Glover para obtener nuevamente o recuperar el dióxido de nitrógeno, que va luego a pasar otra vez a la cámara y va a actuar como catalizador. Entonces se recicla. ¿Sí? ¿Lo ven? Es un proceso bastante complejo, pero cuando ustedes se sientan a estudiarlo van a ver que todo se hace. Acá tienen un ejemplo sacado de otro libro, que es el tipo esquema, no es como se hace en la producción en secuencia, ¿verdad? En donde tienen reacciones que ocurren en la torre Glover, reacciones que ocurren en la torre Gay-Lussac y las de la cámara. Acá van a ver que les plantea algunas otras reacciones, pero con que se queden con las reacciones, o sepan las reacciones que ocurren en
en lo que le mostré en la presentación anterior ya es suficiente, ¿verdad? Porque ahí está bien aclarado cómo actúa el catalizador, cuáles son las reacciones que se dan, las importantes. Acá está un poco más mezclado porque hace como una especie de mix, de mezcla todo. Pero se los puse a propósito para que vean que hay otras especies que se forman también. Lo importante es que de la cámara se forma el ácido sulfúrico con esa concentración relativamente baja, ¿sí? Y que todos los gases que se generan en la cámara van a ser utilizados en la torre de Gay-Lussac, ¿verdad? Para tratar después, pasándolo a la torre Glover, recuperar el dióxido de nitrógeno que vamos a usar nuevamente como catalizador en la cámara, ¿no? Cerrando el ciclo. Y en este esquemita le pone, por ejemplo, un sector más que es el aporte de dióxido de azufre a la torre Glover, que es obtenido por tostación de la pirita. Podría haber puesto, no sé, por método Claus, cualquiera puede ser la forma de obtención, pero bueno, en este esquema figura la tostación como método de aporte del dióxido de azufre. ¿Sí? Sí. ¿Vamos bien? ¿No voy muy rápido? Pues yo soy hablando. No, está bien. Bueno. Entonces, nos queda otro método, que es el método de contacto. Como les decía hoy, es el método que se utiliza actualmente y que van ustedes a ver, pero cuando vayan a escuela, es el método que utilizan ellos actualmente. En este caso, incluso en este esquema y en ISUSA, se parte del azufre elemental. Yo les mostraba la foto del azufre elemental, el azufre amarillo, ¿verdad? Y se hace reaccionar con aire bien caliente para obtener dióxido de azufre. Eso se hace en la planta, la formación del dióxido de azufre a partir del azufre elemental. Una vez obtenido el dióxido de azufre por oxidación, nomás con aire, se procede a la oxidación de ese dióxido de azufre a trióxido de azufre. Y esto se hace catalizado por las zeolitas. ¿Sí? Perdón, sí está bien, por las zeolitas, que es nada más y nada menos que el pentóxido de vanadio. Entonces, acá justo, hoy lo que le decía, acá también es una catálisis heterogénea, ¿verdad? Una catálisis heterogénea, que la reacción se va a dar a nivel superficial, y el mecanismo propuesto para esta catálisis es que acá tenemos el óxido de vanadio, ¿verdad? Reacciona a nivel superficial con el dióxido de azufre, que ingresa a esos reactores, se produce la oxidación del trióxido de azufre y el vanadio se reduce, vanadio 5, vanadio 4. ¿No? Y luego ese vanadio 4 se oxida a vanadio 5, recuperándose el estado de oxidación anterior, o sea que la zeolita se mantiene tal cual estaba. Eso es lo que se da a nivel superficial. De esa manera, la reacción global es simplemente la oxidación del dióxido de azufre en presencia de aire para dar trióxido de azufre. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí. Sí, bien. Bien. Luego que obtenemos el trióxido de azufre, ese trióxido de azufre se va a absorber. ¿En qué se absorbe? Se absorbe en ácido sulfúrico. Se hace barbotar en ácido sulfúrico. No en agua, porque la reacción es muy exotérmica. Entonces se recoge en ácido sulfúrico, formando lo que nosotros vimos hoy, el oleum. ¿tá? Y ese oleum, en presencia de agua, después se forma el ácido sulfúrico, que va a ser el que, de la concentración que el fabricante quiera o desee. ¿tá? ¿Claro? Pero lo importante es que la absorción de ese trióxido de azufre, una vez que sale de los reactores, se recoge sobre ácido sulfúrico. ¿Sí? Entonces la diferencia grande de este método del otro es el catalizador. Uno era catalizador homogéneo, este es heterogéneo, ¿verdad? Este se da a nivel superficial y obviamente todo el proceso es distinto, pero la catálisis es distinta. Bien. Entonces aquí tienen un esquema de este proceso en donde
Es un esquema extraído de un libro en donde la oxidación se va a dar en este reactor que está aquí. Estas rayitas implican que está el catalizador, ¿sí? las celitas. Pero aparentemente en este esquema el dióxido de azufre es un dióxido de azufre con bastante impureza, por lo tanto lo que hace es purificarlo. ¿Ah? ¿Cuáles son las impurezas que tienen? Yo hoy les comentaba, agua, puede ser óxido de azufre, puede ser polvo, cenizas, etc. Que son necesarios cuando se obtiene ese dióxido de azufre por tostación. Entonces fíjense que si estamos utilizando un dióxido de azufre que proviene de tostación, necesitamos pasar por etapas de lavado. ¿No? Estos 3 reactores son lavados previo a la utilización del dióxido de azufre antes de que ingrese al reactor. Por eso es que en ISUSA se utiliza el otro método, se utiliza el azufre elemental, ¿tá? Porque no es tan, la pureza es mucho mejor. Entonces se evitan todos estos reactores previos. Entonces, hay que tener en cuenta siempre cuál es la materia prima para nuestra producción de ácido sulfúrico, de dónde proviene, cuál es el método que se utilizó para la producción. ¿Sí? Bien. Luego que en el reactor se produce la oxidación del dióxido de azufre al dióxido de azufre, catalizado por la zeolita, que ahora vamos a ver porque este reactor tiene su historia, ¿sí? Se absorbe sobre ácido sulfúrico, como les decía hoy, obteniendo un óleo, que se escribe de esta manera, que simplemente está indicando que el dióxido de azufre está en ácido sulfúrico, ¿no? Es heptaóxido de disulfuro. Bien, pero este heptaóxido de disulfuro, cuando se agrega en agua, se forma el ácido sulfúrico y obtenemos las diluciones como les contaba hoy anteriormente. Bien. Entonces, vamos a ver un poco qué pasa en el reactor. El reactor no es sencillo, es un reactor bastante complejo. La reacción, como les decía hoy, es la oxidación del dióxido de azufre a trióxido de azufre. Es una reacción muy sencilla, pero es una reacción exotérmica. ¿Y qué pasa? Vamos a ver en esta gráfica que yo tengo acá, cómo varía el porcentaje de conversión, ¿tá? Que tanto se convierte del dióxido de azufre a trióxido de azufre a medida que la temperatura aumenta. Acá tienen representados la conversión a partir de 2 dióxidos de azufre en distintas concentraciones. Un dióxido de azufre que tiene una concentración del 6% y un dióxido de azufre del 12%. Esto estaba así en el libro, no hay prácticamente diferencia. Lo importante de esto no son las diferencias que hay en el comportamiento de estos 2 dióxidos de azufre de distintas concentraciones, sino que es cómo varía este porcentaje de conversión a medida que aumenta la temperatura. Claramente hay una disminución importante de la cantidad que se convierte de reactivo en producto a medida que la temperatura aumenta. ¿No? Entonces, si ustedes miran esta gráfica, pueden deducir o pueden extraer de acá el dato de la temperatura a la cual tenemos que trabajar. ¿A qué temperatura les parece a ustedes que tiene que trabajar este reactor? Se convertó. Eso no depende también un poco de que la cinética varíe cuando, o sea, capaz que a más temperatura tenés una mejor cinética, ¿no? Vamos a pensar solo en la termodinámica. Pensando en la termodinámica, dos preguntas van a ir acá. Una es, capaz que la más fácil, ¿por qué tiene este comportamiento? ¿Por qué el porcentaje de conversión disminuye a medida que aumenta la temperatura? Eso es una cosa, la primera pregunta. Y la segunda es, ¿a qué temperatura deberíamos trabajar? Solo pensando en el aspecto termodinámico. Porque si es exotérmica, es como que le estuvieras poniendo producto, entonces la reacción se desplaza hacia los reactivos, digamos. Perfecto. Esta reacción es exotérmica. O sea, si libera calor, a medida que aumenta la temperatura,
¿tá? Esta reacción se ve cada vez menos favorecida, aumenta la temperatura, el sistema va a tratar de bajarla, y para bajarla se va a ir hacia la reacción endotérmica, hacia los reactivos. Entonces, a medida que esta reacción va ocurriendo y la temperatura va aumentando, se produce menos trióxido de azufre, hay menos desplazamiento de esta reacción de productos reactivos. Entonces, de ahí, eso explica este comportamiento de disminución del porcentaje de conversión a medida que aumenta la temperatura. Esto es así, pasa. ¿A qué temperatura tendríamos que trabajar? Para 400 grados. Claro, entre 400 y 450 grados, para tener el máximo porcentaje de conversión. Nos tenemos que mantener en ese rango de temperatura. Ahora bien, es una reacción que está catalizada, es una reacción lenta, como decía Franco, pero entonces está catalizada, por eso usamos la zeolita. Favorecemos el proceso de oxidación, ¿tá? Con la zeolita. Porque si no tuviéramos la zeolita, esperamos que el dióxido de azufre reaccione con el oxígeno para que dé el trióxido y podemos estar mucho tiempo. Entonces hay que usar la zeolita como catalizador. Y los catalizadores generalmente su funcionamiento es mucho mejor si la temperatura es elevada. Pero bueno, no podemos. No se puede porque disminuye mucho la conversión del reactivo a producto porque la reacción es exotérmica. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué otro parámetro podríamos variar? La presión, por ejemplo. Nosotros estamos trabajando acá en una atmósfera. ¿Qué pasa si yo aumento la presión de este sistema? Fíjense en la reacción que está escrita allí. ¿Qué le pasa a ese sistema homogéneo de oxidación del dióxido de azufre en presencia de oxígeno para dar dióxido de azufre cuando yo aumento la presión? Aumenta los productos porque tenés menos cantidad de mole de gases, ¿no? Ahí está. Por principio de Le Chatelier se va a favorecer la reacción hacia la formación de productos. Muy bien, ¿no? Entonces, estaríamos favoreciendo. ¿Pero qué pasa? Trabajar a presiones mayores de una atmósfera es carísimo, muy caro. Muy caro. Entonces, no está en los planes de los empresarios. Entonces, el aumento de la presión se descarta. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Porque obviamente tenemos que tratar de mejorar ese porcentaje de conversión, si no, desde el punto de vista económico, no es favorable. Entonces, lo que se hace es lo siguiente. Tenemos varias etapas, ¿sí? Pasamos por etapas distintas. Hacemos ingresar el dióxido de azufre, lo ponemos en contacto en un reactor con la zeolita, dejamos que se oxide, ¿verdad? Y luego lo hacemos pasar por otra etapa de catalizadores, que es la zeolita, y luego nuevamente. ¿Y por qué en estos procesos así estamos favoreciendo el porcentaje de obtención de trióxido de azufre? Porque se enfría cada vez. En cada uno de estos pasajes se hace un enfriamiento. Entonces, al enfriar, la temperatura baja. Si nosotros vemos la gráfica anterior del porcentaje de conversión en función de la temperatura, supónganse que partimos de 400 grados, como decía la compañera, con un porcentaje de conversión 0. Tiempo 0, 400 grados, comienza a producirse trióxido de azufre, obviamente la temperatura comienza a aumentar, ¿ya? Pero se forma trióxido de azufre en el primer pasaje por la primera capa de zeolita. Lo que se hace ahí, luego de ese primer pasaje, se enfría, ¿no? Entonces, al enfriarse, sigue el proceso, pasa otra vez por las zeolitas, se sigue el proceso de oxidación, ¿no? Luego se vuelve a enfriar, y así sucesivamente hasta tener un porcentaje de conversión elevado. ¿No? ¿Entienden lo que les estoy contando? Pasa por distintos reactores con distintas capas de zeolitas, y entre una y la otra se enfría. ¿Sí? O sea que ustedes cuando vayan a Isusa van a ver todo el sistema de enfriamiento que tienen para que esto ocurra. Acá les voy a hacer un esquema que parece que queda un poquito más claro. Ingresa el dióxido de azufre a temperatura de 410, 430, y se pone en contacto con la primera capa de zeolita. En la primera etapa, vamos a llamarla etapa 1,
se produce la conversión del 60-65% de ese dióxido de azufre y la temperatura aumenta a 615-635. Se enfría a 435-450 grados y esa cantidad de gas que tiene una conversión del 60-65% se hace pasar por la segunda capa, ¿tá? Que va a convertirse en esa segunda etapa un 85-90%, que obviamente la temperatura vuelve a aumentar a 520 más o menos, que se vuelve a enfriar hasta llegar a la etapa 3. Cuando llegamos a la etapa 3, ya tenemos un porcentaje de conversión de 85-90%, enfriamos a unos 435-455 grados. Y en esta etapa se hace, o se tiene en cuenta, o se toma, se planifica una estrategia extra, que es también basada en el principio de Le Chatelier, que vieron en química general hace tantos años, que es extraer el producto. Si yo tengo una reacción como la que tenemos, homogénea, y extraigo el producto, la reacción se va a favorecer para formar más producto, ¿verdad? Entonces estoy favoreciendo la conversión. Entonces, entre la etapa 3 y la etapa 4 se extrae el trióxido de azufre que se va obteniendo hasta ese momento, se absorbe sobre ácido sulfúrico, todo el gas remanente que queda lo vuelven a pasar por zeolita y se vuelve a convertir en trióxido de azufre. Y ahí se recoge nuevamente en ácido sulfúrico. De esa manera, como optimizamos la obtención del trióxido de azufre, la obtención también de la utilización del dióxido de azufre. Recuerden que esto estamos trabajando a escalas grandes, a nivel industrial. Cuanto mayor cantidad de gases podamos utilizar para no perdernos al aire, mejor. Si no, ¿dónde van estos gases que quedan como residuos de este proceso de producción? A la atmósfera, ¿no? De hecho, van a ver cuál es el sistema que utiliza el SUSA para extraer y para que esa extracción de los gases que quedan remanentes del proceso de producción sean liberados en zonas donde no perjudiquen a la población. Acto sea el elemento. ¿Sí? Sí. Bien. Acá tienen un esquemita en donde les muestro cómo es que en esta etapa, entre las 3 y las 4, se llevan el dióxido de azufre, lo absorben sobre ácido sulfúrico, obtienen un ácido sulfúrico de concentración conocida, el resto de los gases lo hacen pasar por la etapa 4 y así oxidar ese remanente de dióxido. Este libro es viejito, por eso tiene escrito el ácido sulfúrico así. Sepan disculpar, está mal escrito, ustedes ya a esta altura saben que está mal escrito. Pero bueno, es una foto original, no la quise alterar. Bien, entonces, tenemos en esta etapa el trióxido de azufre. ¿Tá? Acá llegamos a la obtención del trióxido de azufre, o sea, oxidamos el azufre y lo tenemos en el estado de oxidación que en el trióxido de azufre tiene el mismo estado de oxidación el azufre que en el ácido sulfúrico. O sea, tenemos enmascarado el ácido sulfúrico. Tenemos que producir la absorción de ese gas en agua para formar el ácido sulfúrico. Pero como les decía hoy, en agua la reacción es muy exotérmica. Entonces, puede llegar a tener mucho desprendimiento de calor y llevar incluso a la ebullición de las soluciones. No está bueno trabajar en esa situación. Entonces, lo que se hace, como les decía desde el principio, es formar un oleum, que es el producto de la reacción entre el dióxido de azufre disuelto en ácido sulfúrico. Generalmente, eso lo pueden también investigar cuando vayan, se obtiene un oleum de un 20% de concentración. Yo lo escribí acá, ácido sulfúrico punto trióxido de azufre. Esto es exactamente a escribir H2S2O7, el ectóxido de disulfuro que les comenté hoy. Son distintas formas de describir al óleo. Es nada más y nada menos que trióxido de azufre disuelto en ácido sulfúrico. Una vez que tienen el óleo, hay empresas que lo venden como tal y otras que lo que hacen es a partir de ese óleo disolverlo en agua o en lo que sea para obtener la concentración necesaria de ácido sulfúrico.
¿no? Bien. Bueno. Para ver un poco la parte del aspecto ambiental y de las contaminaciones que pueden llegar a tener estos procesos de obtención de ácido sulfúrico, tiene allí unas cositas que les menciono, y es que presten atención cuando vayan con respecto a las emisiones de estos gases, el dióxido de azufre y el trióxido de azufre, cualquiera de los dos, el que se usa como materia prima y el que se usa como el producto propiamente dicho. En todos esos procesos puede haber emisiones a la atmósfera. ¿Y cuál es el riesgo de estos gases? Eso ya lo vimos cuando vimos impacto ambiental, que en presencia de agua, vapor, genera ácido, y es lo que nosotros conocemos como la lluvia ácida, que generalmente, como les dijimos, es muy corrosivo y corroe todo lo que haya de metal en la vuelta.